Creo que vamos a comenzar. Chris, ¿estamos listos para comenzar? Sí, bien. Quiero darles una bienvenida a todos a nuestras reuniones con esta serie para esta noche, de Noches con Genética. Yo soy Pilar Magulas y estoy en Texas Children's Hospital y me da mucho gusto presentar a las personas de hoy. Y el tema es la genética influye en el comportamiento. Tenemos dos oradores, al doctor Darrell Scott, quien estudió en Brigham Young University, después se graduó y entró al programa de ciencias médicas en la Universidad de Iowa, donde continuó su título de medicina y también su doctorado en genética. Después en la Universidad de Utah, donde hizo residencia en pediatría, perdón, y después tenía una segunda residencia también en genética. Después de completar su capacitación, entró al departamento de genética humana y molecular y trabaja en un laboratorio para identificar las causas de los defectos de nacimiento congénitos, principalmente en la hernia diabética y también algunos defectos en el corazón. Y también trabaja con muchos niños que tienen diferentes trastornos genéticos y colabora con científicos y médicos y genéticos por todo el mundo. Y también está involucrado también en la capacitación para estudiantes, los que están haciendo su maestría, becarios y también los que están y tiene hijos desde 30 a 10 años de edad y le gustan muchas actividades al aire libre. Nuestra siguiente oradora para el día de hoy es la señorita Cecilia Poole. Ella tiene una hija, Sarah Poole, que tiene 20 años de edad y tiene el síndrome de Smith-Magenis y su familia vive en Bryan, Texas y previamente vivió en Houston y entró participaron en el Baylor College of Medicine. Su esposo también organizan picnics para las familias que tienen este síndrome. Y con eso le va a pasar al doctor Scott para que dé su primera presentación. Y después tendremos preguntas y respuestas al final. Y utilicen la función que dice de Q y A, que son para las preguntas y respuestas. Gracias por todos, por su presencia esta noche. Es un gran placer estar aquí con ustedes, hablar con ustedes, algo que es un poquito diferente para mí, así que no hablo normalmente sobre el comportamiento en cuanto a genética, pero fue un reto muy interesante. Y me dijo, ¿pueden ustedes hablar sobre este tema en particular? Hace varios años me pidieron, dije, pues tengo que aprender mucho, pero me imagino de que podemos encontrar cosas importantes sobre el comportamiento, porque hay tantas cosas que son genéticas. Entonces voy a empezar. Voy a empezar con algo que la mayoría casi quizá estamos dispuestos a creer más, que si la estatura es genética, vamos a hablar sobre cómo determinamos si la estatura de una persona es genética y después podemos aplicar eso más adelante, después sobre el comportamiento. ¿Es genética la estatura? Bueno, podemos ver, por ejemplo, vamos a ver a los perros, en este caso. Los perritos son todos una especie, la canina, pero hay diferentes tipos de razas, entonces sí vienen diferentes tamaños. Y aunque todos son la especie canina, pero entonces quiere decir que diferentes genes en cada uno de estos perritos que los hace únicos, chiquitos, grandes, más altos. En este caso sí sabemos que los perros nos demuestran que sí, la estatura, la altura es genética. Y hasta lo pueden ver, por ejemplo, algunos pueden ver pruebas donde hay perritos chiquititos y perros muy grandotes, entonces, y son los dos extremos. Sí vemos ahora los ratones. Los ratoncitos no son muy altos, ¿verdad? Pero sí tienen diferentes tamaños. Tenemos más grandes o pequeños, que también todo es una especie, pero pueden tener diferencias en lo que sería su longitud en este caso. En cuanto a los humanos, bueno, tenemos aquí encontré en internet esto de Hollywood y vemos todas las estrellas de Hollywood y sus estaturas. Y como pueden ver, desde 4'10" hasta 6'8". Y hay diferentes estaturas y diferentes personas con diferentes estaturas, lo cual somos la misma especie humana y aparentemente entonces sí vemos que es genética. Y aquí vemos en los humanos variaciones desde muy pequeñito, extremos, y también el otro extremo muy alto, altísimo. Y también reconocemos que hay diferencias en diferentes áreas del mundo. Regularmente yo voy con mi familia, vamos a Guatemala. Esta no es una fotografía de mi familia, pero es típicamente lo que vemos allá.
Cuando yo voy a Guatemala, mi esposa tiene 5'4" de estatura y parece pues altísima en comparación de todas las. Yo mido 6 pies, entonces por lo menos soy un pie más alto que casi todo mundo que he visto en la clínica. Y cuando trabajo constantemente con el geneticista en la clínica y le digo, ¿la estatura de esa criatura es normal? Y después de que me hace los ojos y me dice, y me asegura de que sí, que esta criatura es normal, resulta con que es que somos muy diferentes según las regiones del mundo, los países. Es muy diferente para Estados Unidos que para los niños en Guatemala. Y de hecho, durante mucho tiempo los niños me han venido y me han dicho por su estatura y les pregunto, ¿son de Guatemala? Y si la respuesta es que sí, les digo, no se preocupen, todo está bien, su estatura es normal para su país. Otra cosa que es interesante que podemos realmente sobre la estatura es predecirla. Si ustedes saben que la mamá es de tal la estatura y el papá también pueden predecir cuál va a ser la estatura de la criatura. Y esta es la ecuación para hacerlo. Lo que tienen que hacer, y se promedia la estatura de la mamá y del papá y entonces se va unas cuantas pulgadas, se suma si es para niños, se restan para si es niña. Imagínense que hay variaciones en la estatura de sus hermanitos, entonces, pero nos da por lo menos el punto de principio. Entonces, si son 2 pulgadas más abajo o 2 pulgadas más arriba, sería una variación. Hay excepciones, por supuesto, pero esto realmente funciona bastante bien, este método. También hay algunas cosas que son definitivamente que no son genéticas en cuanto a la estatura o la altura. Este es un equipo de básquetbol de Bolivia. Cuando yo era joven, yo fui misionero en Bolivia y una de las cosas que nos pidieron que si podíamos hacer, jugar básquetbol con los muchachitos, los equipos que tenían locales. Éramos americanos y éramos relativamente altos y les daba mucho gusto que pudiéramos estar en su equipo. Y tuvimos un equipo de básquetbol que trabajamos en Valle Grande, que es un pueblo pequeño, y nos pusieron jugamos contra muchos equipos y que normalmente eran más bajitos que nosotros, pero relativamente altos. Y fue muy interesante que después de los juegos, sus mamás y sus papás venían y los saludaban a sus hijos, que eran los que eran los jugadores, y nos asombró. Quedamos asombrados que los papás eran 4, 5, 7 pulgadas más bajitos que ellos. Y cuando les preguntamos, dijimos, bueno, nos dijeron que todos mis hermanos no todos son más altos, pero mis tíos y mis tías que viven en el campo, que viven en las áreas rurales, ellos son muchos más chaparritos que nosotros. Parece ser que cuando se cambiaron estas familias a la ciudad y estuvieron tener una mejor nutrición, hubo una diferencia en la estatura de las criaturas, de los niños, y una significativa diferencia. Entonces, la estatura no es necesariamente genética, puede haber factores ambientales también y de nutrición como también hay algunos trastornos genéticos que pueden hacer alguien que sea muy alto o muy pequeño. Por ejemplo, vemos el individuo que muy alto, que puede tener una familia, puede tener un síndrome que se llama de Marfan, que hay un cambio en el gen FBN1. Tiene la tendencia de tener una estatura muy alta y normalmente son más altos que todos sus hermanitos. Por el mismo, también tienen los individuos que tienen acondroplasia, que se causa es un cambio en el gen FGFR3, es el enanismo, podríamos decir, y por eso les cambia, entonces van a tener una estatura mucho más bajita. Entonces la pregunta otra vez, ¿la estatura es genética? Y la respuesta, parcialmente, y que los genes y el medio ambiente pueden causar una gran diferencia. Y por ahí hay una combinación de esos dos factores que determinan qué tan alto eres. No puedes cambiar tus genes, pero sí puedes cambiar tu entorno, pero te da una estatura máxima a la que puedes tratar de lograr, aún con la mejor nutrición. Ahora vamos a otra pregunta. ¿El peso es genético? Vamos a utilizar los mismos ejemplos para determinar si es verdad esto. En primer lugar, vemos los perros. Los perros, diferentes razas de perros que se consideran esbeltos o gorditos. Y de nuevo, es la misma especie canina, pero tiene diferentes en la raza, en la genética de las razas. También pensamos, por ejemplo, en el hecho de que no todo el peso es genético. Puedes pensar en un chihuahua y se puede poner muy gordito si lo alimentan demasiado. Entonces, el peso está conectado a la genética, pero también tiene un componente muy importante, la nutrición.
Los ratoncitos también muestran diferencias en su peso. Estos son ratones de laboratorio. Uno es blanco, el otro es negro y tienen un cambio en un gen específico que los hace muy pesados. No queman energía ni grasa y no tienen movilidad, no se mueven tanto y entonces se hacen obesos, aunque están en la misma jaula que sus hermanitos no obesos o sus compañeritos, pues. Estos tienen un cambio, estos en el que es el gen LEP y entonces tienen un aumento en la alimentación y entonces una disminución en el gasto de energía y todo causado por este gen LEP. Entonces, ahora los humanos, bueno, a veces no queremos hablar del peso con los humanos, pero tenemos que saber que el peso varía y es interesante también. ¿Qué tan genético es el peso? Una de las cosas que hacer es hacer estudios con los gemelos y vemos las diferencias y las similaridades entre gemelos, como por ejemplo idénticos, y entonces los cuates, pero que quizá no son idénticos, que son fraternales. También veo una familia, por ejemplo, vemos estudios de adopción, donde están en un entorno diferente los niños adoptados, y en general vemos que del índice corporal, el BMI por las siglas en inglés, que es de 50% a 90% hereditable. Si los genes en tu peso, sí, es una gran factorización. También hay, por supuesto, los factores ambientales muy comunes. Puede ser algo que todos experimentamos, por ejemplo, las cosas que hacemos en nuestro medio ambiente con todos nuestros vecinos, o pueden ser únicos para una sola persona. Puede ser común para una familia o de nuevo para un individuo en una familia. Por ejemplo, a mí me gusta hacer los triatlones y yo sugeriría que yo soy las personas más delgadas de mi familia y es porque tengo un deseo único de correr, de andar en bicicleta, de nadar y entonces por eso quemo muchas calorías. Entonces eso sería una característica, un factor único ambiental que hace la diferencia entre mí y mis hermanos. A algunas personas no les gustan los triatones, pero les gusta más, tienen interés en otras cosas que hacemos en Texas, que es el barbecue, y dependiendo de tanto les gusta el barbecue y cuánto comen ustedes, entonces sería una diferencia única ambiental que hace una diferencia en el peso de ustedes. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los trastornos genéticos. ¿Recuerdan que hablamos sobre la obesidad en estos? Entonces, lo mismo de los ratoncitos, eso también pasa en los humanos. Ese mismo cambio en esos genes, en ese gen LEP, hace una gran diferencia en los humanos. En ese caso, es un bebé de 3 años que pesa 88 libras, pero si se le da tratamiento con leptina, entonces hay una gran diferencia, porque ese es el producto que su cuerpo no está creando, no lo está produciendo. Y aquí está la misma criatura a los 6 años de edad y está pesando 64 libras por el tratamiento de leptina. Puede haber un trastorno genético que hace la diferencia también en los humanos. Bueno, entonces es genético el peso, vamos a decir que parcialmente. Depende de los genes, del medio ambiente, del entorno y también las decisiones personales. Y al hacer estos cambios, estas combinaciones, podemos determinar o podemos que el peso se determina, pero si hay factores genéticos como parte del peso. Ahora vamos al tema que nos interesa el día de hoy, es el comportamiento es genético. Vamos a pensar un poquito. Vamos a preguntarnos qué es lo que decimos al decir comportamiento. ¿Es la conducta o qué es? Es la manera en la que una persona se lleva a cabo, se actúa, especialmente hacia los demás. También puede ser la manera como un animal, una persona actúa en respuesta a una situación o un estímulo en particular. Y también es la gama de acciones y actuaciones de un individuo o un organismo. Y cada uno de estos es diferente, una definición diferente de comportamiento, pero probablemente la genética está involucrada en todos, en los tres. Pero vamos a los perros otra vez. Como resulta, yo trabajo en Texas Children's Hospital y aquí tenemos perros que son terapeutas y todos los perros de terapia, todos los que tenemos son Golden Retrievers, es de la raza y pueden ser muy buenos y pueden ver, notamos la diferencia entre ellos, pero sabemos que todos son Golden Retrievers. Y hay una razón por la que escogimos esta raza para ser perros de terapia
porque son muy calmaditos, son felices y no causan muchos problemas, como ustedes se pueden imaginar. Si una raza diferente fuera escogida, podríamos tener una experiencia muy diferente en el hospital. Por ejemplo, en lugar de Golden Retrievers, vamos a tener un Rottweiler como perro de terapia o un Pitbull como perro de terapia, imagínense. Entonces pueden decir, eso sería una locura. ¿A quién se le ocurriría poner un Rottweiler o un Pitbull en una sesión de terapia? Son perros que intimidan mucho, pero son la misma especie todos. Eso sugiere que su comportamiento y sus acciones son diferentes debido a la genética. En este caso en particular, sí. Los Golden Retrievers se comportan bien como los Rottweilers y los Pitbulls. Parcialmente puede ser por su entorno o cómo están capacitados o entrenados, pero hay una diferencia entre el comportamiento entre los de la izquierda y los de la derecha. Otra prueba también, aquí una muy divertida que se hizo hace varias décadas. Los científicos dijeron que los Border Collies y los Newfoundland son diferentes razas de perros que se comportan muy diferentes. Un Border Collie para el pastoreo, principalmente es para los borregos. Los Newfoundland no. Y estos tienen características específicas para poder pastorear. Tienen una mirada muy intimidante y les gusta ir por una pelota. Y no les gusta nadar, no les gusta el agua para nada, pero son muy buenos pastores de ovejas. Los Newfoundlands son principalmente fueron criados para rescatar en el agua. Ellos no te miran, no te tienen la mirada fija, no están interesados, así que no tienen la mirada fija. Y no les gusta ir a buscar una pelota, no quieren ir por una pelota para nada. Tú le avientas la pelota y no van, pero les encanta nadar. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a cruzar estas dos razas? Podemos tener un Border Collie que tiene comportamiento y características de comportamiento del otro. O puedes tener uno del otro que le encanta ir por la pelota. Esto está pasando porque hay diferencias en la genética de su comportamiento. Y al hacer esto, los científicos empezaron a ver cuáles fueron los genes que están involucrados en el comportamiento de estos perros. Vamos a hacer pruebas. Ahora los ratoncitos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo determinamos el comportamiento de un ratoncito? Resulta con que si hay unas pruebas específicas para los ratones. Sí, sí les hacen pruebas a los ratoncitos en laboratorio. ¿Cuáles son? Principalmente estas pruebas modificamos, por ejemplo, los ratones modificados genéticamente y después los de control, los que usamos, y los vemos las diferentes poblaciones a ver cómo se comportan. Hay una prueba para la ansiedad específica. Podemos hacer que uno modificado y entonces se hace un gen, una diferencia en su ansiedad. ¿Cómo medimos esto? Una de los que hacemos, la manera que hacemos es con una mesa especial que tenemos aquí, la podemos mostrar aquí, en un tablero y se llama, es un laberinto del signo de más, entonces el plus, por eso se llama plus. Pero hay diferencias. En una, los brazos están abiertos, así que los ejes, si va para un lado, se da cuenta que se va a caer si se sigue para allá. En el otro están cerrados, entonces el ratoncito se puede pasar tiempo y entonces no importa para dónde va, no se va a caer. Tiene la seguridad de que está cerrado y que no se va a caer. A los ratoncitos les gusta mucho explorar. Entonces, una de las maneras que vemos la ansiedad, vemos el tiempo que se tarda el que está en los lugares cerrados o en los altos. Si tiene mucha ansiedad, va a querer estar en los lugares cerrados y no va a querer explorar. Los que no tienen mucha ansiedad, si no tienen nada de ansiedad, no les importa en qué lado están. Entonces pueden ver diferencias tanto en niveles altos de ansiedad y también en los niveles bajos. También hay algo que se llama dominancia social. Esto es una prueba muy simple. A los ratoncitos les gusta correr por estos tubos que hay y pueden tomar un tubo de esto y se ponen, por ejemplo, un ratoncito en cada lado. Entran ahí por el tubito y se encuentran a la mitad y entonces hay un ganador o un perdedor. ¿Quién es el que va a ser el dominante y va a decir, yo voy a pasar al otro lado, quítate, y quién va a tener que irse para atrás? Esta es una prueba de dominancia social. Podemos hacerlo. Y tenemos también lo que sería un, un ratoncito transgénico o uno de control, a quien se ha cambiado el gen. Y hay una diferencia de lo que es
dominancia social, su nivel de ser un ganador en contraste con ser un perdedor en esta prueba. También hay uno para sociabilidad. De nuevo, son cosas chistosas que la gente tuvo que pensar para crear estas pruebas, pero funcionan. En este caso, tenemos el ratoncito que está aislado por un tiempo y entonces se le presentan diferentes objetos. Entonces, lo primero que pasa es que tienen un ratoncito que se les dio un lugar, está solito o vacío, o puede interactuar con uno que está. Es un vaso vacío y el otro está escondidito. Entonces él puede ver, no se puede saber dónde está. Entonces, dependiendo del tiempo que se tarda con la taza vacía, con el vasito vacío, en contraste con el que está debajo del otro vaso, determina la sociabilidad. Alguien está tan emocionado de lo que es algo que pues no son muy sociales, entonces que quieren pasar más tiempo con lo que es el vaso vacío, es porque sería problema. La mayoría no van a pasar del tiempo, van a estar pasando, quieren pasar el tiempo con el que está debajo del vaso. También hay novedad social. Esto de nuevo es uno que los ratoncitos pues, que se van a tardar más tiempo con que está con el ratoncito. Se pone debajo de la otra, ahora se pone otro ratoncito y ahora ya sabe que conoce al otro, entonces va a estar interesado para conocer al segundo. Entonces vemos la diferencia entre lo que es eh, el más, la novedad, van a decir. Entonces la mayoría de los ratoncitos se va a querer quedar con el nuevo porque todavía no lo conocen. Es la curiosidad, es una novedad social. Diferentes maneras en las que podemos ver, por ejemplo, en los comportamientos que hay con los ratoncitos que se les ha cambiado los genes. Ahora, los humanos, cuando pensamos en algunas cosas y características que sí son, por ejemplo, yo digo que mi criatura es muy tímida, porque puedes decir que tú eres tímido o tímida, es un comportamiento. También puede decir que sí, ese es muy le gusta muy amistoso, muy amigable, le gusta, este es tímido y este le gusta mucho extrovertido, introvertido. Lo puedes ver con tus propios hijos o tus padres lo ven entre ustedes, los hermanos. También hay niveles de ansiedad que se pueden ver en comparación de alguien que no tiene nada de miedo. Entonces es algo que vemos, es de comportamiento y nos dice cómo reaccionan las criaturas en ciertas situaciones. Van a estar ansiosos, o van a estar pues valientísimos y sin miedo. Y también en una familia humana también puede haber diferencias en lo que serían este tipo de cosas. Pero es interesante pensar cómo la genética puede hacer una diferencia. Y una de las cosas que es muy interesante que me sucedió, que creo que puede ser una clave como el comportamiento es genético. Yo vivía en St. George, Utah, que estamos en el sur es muy pequeña esta ciudad. Cuando yo estaba en high school ahí vivía. Tenía un amigo que se llamaba Christensen, y si viven, entonces ven que en Utah hay las tiendas Christensen, y mi amiga, era la persona a la que que decían, la familia Christensen decía que va a ser lo que funciona en sus tiendas. Entonces era uno de los mejores, bien vestidos en high school, porque siempre, ella, perdón, era mujer, ella siempre escogía la ropa que se compraba en las tiendas Christensen. Una semana, mi amiga, perdón, si era cuando regresó, se fue de Los Ángeles, perdón, si era hombre, entonces encontró, entonces que serían unas ropas que le gustaría mucho en St. George, Utah. Me contó que cuando estaba en Los Ángeles, él fue a la iglesia y una persona que estaba hablando en la iglesia no estaba poniendo mucha atención a lo que estaba, porque empezó a hablar esta persona. Dijo, esa persona suena como Daryl Scott. La forma como hablaba esa persona le hizo pensar y dijo, pues así habla mi amigo Daryl Scott. Y después mira al orador, y aunque no se parece mucho como Daryl Scott, su forma de actuar, sus ademanes son idénticos, o por lo menos él pensó. Entonces le preguntó a sus papás que si tienen un programa, y entonces el programa la persona que estaba ahí para hablar se llama Craig Scott. Resulta que se acerca con Craig Scott y le dice después de la junta, ¿de casualidad usted tiene un pariente que se llama Daryl que vive en St. George, Utah? Y Craig le dice, sí, es mi hermano.
hermano más chico. A que estamos a 16 años de distancia. Él es más grande que yo, 16 años. Él, él se fue de casa cuando yo era apenas un niño pequeñito. Sin embargo, tenemos los ademanes, los que son tan únicos que hasta mi amigo pudo darse cuenta. Cuando estaba en una ciudad completamente diferente, pudo detectar eso. No, es un poquito, es medio sombrío eso, pero es un sentido que el comportamiento sí puede ser genético. También puede ser parcialmente porque en la misma familia fuimos criados, pero diferencia de 16 años es una gran diferencia entre el entorno en el que a mí me criaron que en el entorno que lo criaron a él. Regresemos a otras partes de los humanos. Vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Recuerdan que cuando les dije que había diferentes pruebas para los ratoncitos para medir ciertas cosas? También hay evaluaciones para medir a los humanos. Hay una, hay una prueba que se llama Anxiety Sensitivity Index, índice de sensibilidad a la ansiedad. Entonces se hablan sobre preocupaciones físicas. ¿Tienes miedo? Y si tienes miedo y cuando entonces tienes el latido muy rápido o tienes preocupaciones psicológicas o tienes miedo de que no vas a poder cumplir con una tarea o preocupaciones sociales. Es importante para ti que la gente no note que estás nervioso en una situación. Este índice se hace la prueba y ha sido comprobado para poder demostrar los diferentes niveles de ansiedad. Entonces se puede utilizar esa prueba para hacer. Hay una persona de un lugar o de una familia que tiene diferencias con la ansiedad. ¿Y cómo lo hacemos? Típicamente hacemos si es genético o no, porque hacemos otra vez estudios con los gemelos y para ver los gemelos idénticos, entonces cómo se puede, y los que no son idénticos, pero que fueron criados en la misma familia. Y eso nos hace una manera de medir lo que es la herencia. También hacemos los que comparten todo su ADN, los gemelos, y los hermanos que comparten 50% de su ADN, o los primos, y podemos hacerlos más parentescos, más alejados, diferentes niveles, qué tan cercano está unidos genéticamente los humanos. Resulta que la ansiedad puede ser el 45% heredable. De todas las variantes que vemos en la ansiedad, dentro de los diferentes, 45% de esto se determina por los genes. También hay una prueba para agresión e irritabilidad. Se llama el inventario de hostilidad de Buzz-Dirk. Es interesante. Esas son preguntas, ¿verdades o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Mis amigos dicen que yo discuto mucho y dices, ¿sí o no? Falso o verdadero. A veces me enojo tanto que rompo cosas. Falso o verdadero. Otras personas siempre les toca la suerte. Y yo me enojo, pero bueno, me enojo muy rápido, pero también me calmo. Cuando las personas son buenas conmigo, les pregunto, a ver, me pregunto qué quieren. Es un inventario, entonces dices, es falso o verdadero. Ah, yo no hago eso, dices, pero una gente sí, ¿saben qué? Sí, sí, me describe eso. Ese es un inventario para lo que es agresión, irritabilidad y hostilidad. Se aplica a los miembros de la familia y se puede ver qué tan gran nivel es la irritabilidad, qué tan genética es. Hicimos un estudio en el área de Vietnam, en los tiempos de Vietnam, y se hizo un registro para gemelos, se hizo esta prueba y se encontró que los resultados era concordancia genética para asalto directo. Algunas de las personas que se hicieron, las preguntas fueron 47% de eso era genético para lo que fuera asalto indirecto, los que son irritabilidad, 37% genético. Y también eran ofensas verbales también o asalto o agresión verbal. Y entonces algunas veces, algunos comportamientos que no eran lo ideal, también son parte de lo que es la disposición genética. Entonces, vamos a hablar sobre los trastornos genéticos. Todos sabemos que hay muchos, conocemos muchos, y yo veo muchas criaturas que tienen en mi campo de trabajo, tienen muchos trastornos. Yo sé cómo se van a compartir porque yo sé cuáles son las diferentes características, pero ustedes también tienen que tienen las mismas cosas. Por ejemplo, la mayoría que tenemos, conocemos a alguien que tiene síndrome de Down, tenemos sus características faciales, también tienen defectos, tienen estatura bajita, retraso en el desarrollo y también en la intelectual. Y también varía muchísimo, pero también hay comportamientos, ansiedad, comportamientos repetitivos y obsesivo-compulsivos, comportamientos de oposición, impulsividad y también que no pone mucha atención.
Esto no quiere decir que todos los individuos muestran todo esto, pero si se utiliza el mismo tipo de prueba, ese tipo de cosas surgen. Es mucho más común en los individuos con síndrome de Down que en la población en general. El síndrome de Williams también es otro que también. Cuando conocí una persona con Williams, yo no sabía, yo no era geneticista, yo no sabía que tenía. Vinieron y acudieron a mí, yo no los había conocido, les encantaba participar. Ese es el síndrome de Williams. Tienen también características facial que tiene la boca ancha, también tienen problemas de corazón, también tienen el, des- les cuesta trabajo hablar, pero después, cuando aprender a hablar, pero después son muy verbales y después tienen unas funciones ejecutivas. Y entonces tienen que saber, bueno, tienes que, por ejemplo, o su estado de cuenta, la tarjeta de crédito, su chequera, entonces tienen la personalidad de la fiesta de cóctel, son muy amistosos, pero entonces si saben que tiene una conversación profunda, quiere decir que no hay nada de profundidad, no pueden tener una conversación muy detallada por los temas, porque tienen esa dificultad, por ejemplo, su función ejecutiva o, o intelectual, pero son muy amistosos, muy amigables, esa sería una persona eh, que es muy consistente en todas las personas que tienen síndrome de Williams. Este es otro síndrome, de George síndrome es común. Quizá es alguno que quizá no estén familiarizados con él, pero encontramos en individuos que tienen defectos del corazón, también tienen labio leporino o paladar, inmunodeficiencia, también eh, retrasos en desarrollo. También se puede estar graduando de la universidad y tener muy pocos síndromes, pero cuando ves todos estos individuos en general, tienen un riesgo para lo que es son hiperactivos, ansiedad, también dentro del espectro del autismo, y también pueden tener esquizofrenia y también trastornos psicóticos. Y esto se causa por una lesión del 22q11, 11.2. Son más comunes. Entonces, aquí están diferentes tipos de síndromes, trastornos que vemos en la clínica. Tenemos diferentes, y como resulta que cada uno de estos síndromes puede tener también asuntos de comportamiento asociados que pueden ser únicos a este síndrome en particular. Cuando yo conozco a los niños con estos síndromes, entonces pienso en estos comportamientos, trato de modificar su comportamiento. Entonces, el comportamiento genético, de nuevo, la respuesta es parcialmente. Definitivamente hay genes y el medio ambiente, pero también a las decisiones personales. En otras palabras, tú eres responsable por lo que decides, pero tu propensidad para hacer ciertas cosas en ciertas situaciones puede ser diferente por ciertos genes y puede ser en base a cómo te criaron y también lo que tú decides sobre cómo te vas a comportar. Pero todo esto es lo que hace nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Muy bien, ahora vamos a llevar estos mensajes para llevar a casa, entonces, de aplicaciones. Empezamos contigo. ¿Qué es lo que queremos recordar? Queremos que recuerdes que si estás pensando sobre la estatura y no te gusta tu estatura, pues olvídalo. No te preocupes. Ya no vamos a crecer, así que ya no vas a ser más alto. Si se preocupa tu peso, mi consejo es que comas sanamente y hagas ejercicio. Si te preocupa tu comportamiento, no se te olvide que no es todo genético, no lo heredaste todo de alguien, entonces tienes que decidir ser agradable, ser simpático, ser bueno. Cuando piensas en los demás, lo que tienes que decortar, que el comportamiento de la gente, que la gente quizá no puede escoger, es diferente por sus genes, y como no pueden escoger sus genes, quizá tenemos que dar el beneficio de la duda por su comportamiento. Entonces, si ves, entonces, ¿cuál es mi resumen? Yo les puedo resumir que sí, la genética sí puede influenciar el comportamiento. Quizá no haga una diferencia en muchas cosas, no va a determinar todas las opciones o cómo reaccionas tú a las diferentes situaciones, pero de nuevo, cuando piensas en general, sí hay una parte muy significativa del comportamiento que es en realidad genética. Muchas gracias por dejarme ser parte de su noche esta noche, y gracias. Y más adelante tendremos preguntas y con gusto las contesta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Scott. Ahora le vamos a pasar a Miss Cecilia Poole, y de nuevo su hija tiene el síndrome de Smith-Magenis, y es una de las condiciones en donde hay componente de
comportamiento y le invitamos para que nos pudiera compartir su experiencia. Adelante, adelante, señor Pu. ¿Están viendo mi pantalla? No, no se ve la pantalla todavía. Permítanme, permítanme, me tengo que regresar. Creo que no sé qué pasó. Aquí tengo a mi experta en tecnología al lado de mí. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Por qué no lo pueden ver? Ah, porque me salí, porque me salí. Muy bien, los participantes ya pueden ver tu pantalla. Muy bien. Ya se puede ver. Muy bien. Viviendo con una persona que tiene el síndrome de Smith-Magenis. Perdón, bueno, ya. Yo estoy aquí con mi asociada Sarah Poole, quien tiene este síndrome de Smith-Magenis. Yo soy Cecilia Poole y su mamá y su guardiana, su tutora legal. Y nos encantó la presentación del Dr. Scott y yo aprendí muchísimo. ¿Tú aprendiste mucho, Sara? Sí. Estamos muy agradecidas de poder estar aquí para poder compartir nuestra historia, nuestra experiencia con ustedes esta noche y ojalá que podamos enseñarles algo también. Sarah sí tiene Smith-Magenis síndrome. Este síndrome, su versión es lo que se llama comúnmente, es el menos común. 80%, las estadísticas han cambiado quizá, pero lo último es que supe que 80% de los individuos que han tenido este diagnóstico tienen lo que se llama una micro de lesión en el cromosoma 17. Y ella tiene, Sara tiene esta forma común. Hay otra manifestación, es una mutación en lugar de una en los genes, en el RDI. Al comunicarnos con otras familias, hemos visto que tenemos que tienen esas características de este síndrome de Smith-Magenis, pero hay diferencias. En comportamiento, yo no sé cuáles son las diferencias, pero yo voy a hablar principalmente de nuestra experiencia. Es mi esposo. Aquí está mi esposo, el señor Pu. Hola. Vamos a hablar sobre algunas de las cosas en las que hemos tenido que vivir en cuanto al comportamiento en 3 áreas principales. Pensé que era lo mejor para organizarnos, pero mi esposo me ayudó muchísimo, entonces anotó unas ideas y luego ya la pude poner en cambios de rutina, higiene y salud y alimentos. Aquí sean fotografías y que está Sara conmigo y con su hermana Megan y su papá Gordy y conmigo. Y les podemos enseñar. Ojalá que les podamos enseñar algo a ustedes. Aquí. Sarah son fotografías de cuando estaba a lo largo de los años. Y esa es mi hermana que está ahí con ella. Y Sara con su prima. Sara biológicamente es nuestra. Que pesaba 4 libras y 15 onzas. Era pequeñita. Tuvo una muy buena calificación de APGAR. Y no siempre es el caso con los niños que tienen este síndrome. A veces tienen, por ejemplo, tienen problemas significativos de salud y que se tienen que hospitalizar, le tienen que hacer al momento de nacer, los tienen que tener cirugía. Sara no necesitó eso. Ella se fue a casa, pero empezamos a notar aparentemente, vimos la apariencia de todo y esto vimos no solamente en el comportamiento, empezaron a casar. Para nosotros las primeras cosas que notamos es que estaba muy débil y no podía comer. No podía mamar fácilmente. Es una de las cosas comunes de su síndrome. Ese, al principio, 45 minutos nada más para poder tener 2 onzas de líquido. Entonces, y sí pudimos lograr que llegó a las 7 semanas de edad y todavía tenía el tamaño de un bebito prematuro. Entonces, vamos a ver las cuestiones de comportamiento. Una de las grandes cosas que es difícil para que ellos puedan son los cambios en la rutina, no los pueden, también tienen comportamiento obsesivo compulsivo y todo eso pueden ser una causa del resultado y agresivo. Estamos empezando cuando estamos preparándonos para esta tarde, los que estaban encargados de todo, el doctor Scott también
vieron a Sarah que estaba muy agitada, caminando de ida y de vuelta. No le gustaba eso. Cuando yo estaba empezando, iba a comer, a cenar, íbamos a cenar y estábamos haciendo, aunque yo le dije, no entendía esto, porque era una experiencia nueva para ella esto. Interrumpió la cena, por decir. Entonces, los padres que tienen a los niños con este síndrome, estamos muy bien capacitados y sabemos, muy bien entrenados y sabemos qué es lo que esperan y, tratamos de descubrir qué es lo que están esperando y tratamos de cumplir con eso. Cuando vamos a algún lado, Sara y yo, a ella le gusta estar, ¿qué es lo, cómo le llamas? Bueno, mami está tratando de hablar, le dice su papá. Le gusta quitarme el cinturón de seguridad. Si yo me quito el cinturón de seguridad a la hora que me voy a salir del carro, cuando yo lo hago, ella se enoja mucho y a veces me va a pedir, pues no se acuerda si ya te quité el cinturón. Y esa es una rutina muy importante para ella. Es a la hora que llegamos a algún lugar, me quita el cinturón de seguridad. Otra cosa que le molesta mucho, por ejemplo, las sorpresas. Por ejemplo, salimos de la ciudad y fuimos a la iglesia y en nuestra iglesia típicamente nos sentamos en el lado derecho, pero era el domingo de Pascua, estamos en otro lugar, en otra ciudad, y porque estaba todo como estaba todo, que nos debíamos sentar a la parte del medio. Y eso fue un error muy grande porque Sara se molestó muchísimo y afortunadamente llegamos a tiempo y tuvimos tiempo para poder, vamos a hacer para que quedara, que estamos esta noche estamos muy molestas, pero ya pudiste calmarte y tuvo que, ya que se desahogó, ya pudo tiempo para ver al doctor Scott, que tuvo una muy buena presentación y ahora ya está muy calmada. Y entonces ahora está y también le gustaron las fotografías. ¿Le gustaron las fotografías? ¿Yo puedo decir algo? Hola a todos. Yo soy. Cuando Cecilia estaba explicando qué tan pequeñitos son cuando están recién nacidos. Ahora ya, sí, ahora ya es el opuesto. Sí, vamos a hablar sobre la cuestión de la alimentación. Sí, pero sí, pues sí, porque come mucha comida, dice, tenemos que comprarle mucha comida, pues es lo que tenía yo que decir. Hay mucho comportamiento obsesivo compulsivo y lo hemos notado que se está haciendo más que se está empeorando con Sara. Entonces hemos tenido una conversación con nuestro nuevo doctor para pedirle una referencia porque es muy estresante para ella. Eso es muy importante. No tenemos que batallar mucho con su comportamiento agresivo porque no lo tiene, pero también se autolastima. Ella no lo ha hecho mucho, pero ese es un comportamiento. Cuando era chiquita, como de 3 años de edad, estaba frustrada porque no se podía comunicar, porque también puede tener retraso en el habla. Y entonces, me acuerdo como si fuera ayer, se pegó en la cabeza en el piso de la cocina y le dolió mucho y me volteó a ver y estaba muy sorprendida porque le dolió y empezó a llorar y le dice, no hagas eso. Pero, y como, pues me río, pero es serio, es muy grave porque los niños hasta se han cegado al pegarse en la cabeza. Otra cosa que también hacen, que se muerden las manos. Sara históricamente no ha hecho mucho de esto hasta recientemente. Y no sé si es el estrés de que ya nos cambiamos aquí, nos mudamos aquí. Empecé a notar que tienen cortadas en sus dedos y nos está mostrando. Y, y me di cuenta de que yo vi que estaba mordiéndose los dedos. No, no estoy encantada porque entonces te deja abierta para la oportunidad para una infección, entonces es lo que no queremos que haga. Esas son las cosas el comportamiento que hemos notado con Sara. La otra cosa que notamos también, hablando sobre los cambios y las rutinas, la hermana grande de Sara se casó en diciembre y ella era una damita. Fue muy estresante para ella, pero lo pudo lograr y lo hizo muy bien y muy hermosa. Pero no supimos hasta el último segundo qué iba a ser, si iba a poder realmente pasar, pues, pasar por el pasillo y caminar. Cuando estamos ya listos, y yo estaba con mi suegro que estaba, porque es adulto mayor, yo quería estar cerquita de él y dijo, mami, yo no sé si puedo hacer esto. Yo dije, sí puedes, tú puedes, tú puedes. Y entonces lo hizo
y le puso todo su esfuerzo y lo logró. La mayoría de las fotografías no está sonriendo, está estresada, está enfocándose mucho y es difícil para ella. Y es la razón principal que lo pudo lograr fue porque ella ama a su hermana tanto que por eso ella quería que su boda fuera maravillosa y por eso fue una muy buena damita. Ese es, eso es una gran parte de nuestro mundo cuando estamos teniendo que batallar con Sara. La salud y la higiene es algo muy constante que tenemos que ver. No es tanto sobre comportamiento esto, pero a veces sí me preocupo que si algunas de estas cosas también pueden ser complicaciones del comportamiento, puede llevar a esto. Por ejemplo, uso lentes y uso aparatos auditivos. Por ejemplo, uno de sus oídos se tapó muchísimo una infección que tuvo y no supimos. Y sí, usa aparatos auditivos, pero, pero no teníamos, tenía mucha frustración por lo mismo, parecía que era peor. Entonces pudimos darnos cuenta que la llevamos para su chequeo normal y, y con el otorrino y entonces le dijo que está completamente tapado su oído derecho. Entonces ya se encargó de eso, pero eso no le ayudó en sus comportamientos, porque cuando no puede saber qué es lo que está pasando, cualquiera de nosotros, si no sabemos lo que está pasando, nuestros criaturitos se enojan muchísimo porque se frustran. Entonces, otra cosa que tiene ella, una de sus piernitas está torcida un poco, su pierna izquierda. Dicen que es algo hereditario o congénito y que dice que no le ayuda a caminar. Y leí que los niños con este síndrome que tienen una manera de caminar un poquito dispareja. Y no sé, me pregunto, empiezo a leer apenas de esto y también me pregunto, también tiene infecciones de la vejiga, infecciones urinarias, se acaba de recibir un medicamento. Constantemente tenemos que batallar con la limpieza y es una preocupación para nosotros porque estas infecciones, porque ella quiere ser independiente, pero debido a sus patrones del sueño y a veces está levantándose a medianoche, se está tratando de limpiar y yo no sé si es adecuado, entonces en la mañana ya el daño ya se hizo y entonces ya empieza la infección. Entonces, también el dolor. Cuando están enfermos, muchas veces se pueden enfermar muchísimo antes de tener un dolor, que están notando ellos el dolor. Su umbral del dolor es muy alto, pero de repente es muy fuerte el dolor. Y esos comportamientos están pasando. Es debido a que de repente el dolor llega a ser totalmente que están reconociendo y es muy fuerte. Entonces, no reconocen el dolor desde el principio. Y también tengo diabetes, también diabetes de tipo 2 también. Y, y también tengo una infección eh, de la vejiga. Entonces, como pueden ver, ella tiene un gran sentido del humor cuando está muy calmada, es muy chistosa y es muy, nos da muchísimo gusto estar siempre con ella, estamos muy a gusto con ella. El alimento, la comida, esto puede ser bajo vamos a ver qué es característica de obsesivo compulsiva. Yo sé que muchas gentes batallan sobre comer demasiado y esto parece ser que viene de mano a mano reconociendo cuando estás satisfecha, cuando estás llena. Sara estuvo en un estudio de investigación, creo que, no sé si fue por medio de Baylor College of Medicine, pero sí, por medio de Baylor nos enteramos y estaba tomando una inyección diaria que se llamaba, era una medicina especial y se dieron cuenta que los niños que tienen este síndrome SNS que tiene, no les dice, no tienen la señal a su cerebro que le dices, ya estás llena, debes de dejar de comer. Y una vez yo me acuerdo muchísimo, alguien le dio unas galletas gigantescas y esta mamá se le olvidó esconder las galletas y las encontró. Yo me levanté en la mañana y vi las migajitas y me encontré que se había, se había comido todas, eran grandísimas, eran como 300 o 400 calorías. ¿Hace cuándo fue? Y dice, sí, fue hace varios años. También una bolsa
de chocolate y que íbamos a hacer galletas de chocolatito. Entonces encontró esa bolsa, no sé cuántas onzas, esa bolsa grandota para hacer galletas que tienen chispitas de chocolate. Ese es un problema. Y también algo que se me olvidó poner en la presentación, no sé cuánto tiempo tenemos, ya casi vamos a terminar. Sara, sus patrones de sueño. Hay un ritmo para la producción de melatonina en los niños que tienen este síndrome y definitivamente ella tiene este ciclo circadiano. Cuando de pequeñita supimos que yo sabía que cuando estaba despierta toda la noche de bebita y luego dormía todo el día y entonces mi mamá me decía, pues tienes que dejarla que la tienes que dejar que llore. Y entonces dijo, es como Drácula, estaba toda la noche levantada. Entonces estaba trabajando con un doctor y entonces estaba diciendo diferentes cosas con el síndrome de Sara. Tenía 23 meses ella y mi esposo y yo estábamos trabajando tiempo completo. Entonces yo dije, yo terminé en un hospital de tanto que me enfermé que no podía, porque solamente estaba durmiendo 3, 4 horas a la noche, por noche, porque tenía que cuidarla y estar observándola. Empezó a hacer pues nos daba miedo cuando empezaba a moverse un poquito más, que se fuera a lastimar, pero más adelante cuando pues si no tiene suficiente sueño, imagínense qué es lo que le hace una persona y el comportamiento de esa persona cuando no duerme suficiente. Entonces le hablé al doctor Pataki, entonces tenemos que tener esta melatonina. Entonces, quería que me esperara que tuviera 2 años de edad y le dijo sí, y le dieron inmediatamente melatonina y entonces vimos que mejoró sus patrones de sueño y yo creo que puede dormir más o menos adecuadamente, ha ayudado a su comportamiento. Y yo pude hablar con el doctor, la doctora McGinnis, que era de este síndrome, que es la que descubrió este síndrome, y le pregunté, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el factor más importante? Dijeron, la calidad y el sueño no adecuado. Y si yo no puedo dormir suficiente, imagínense, si todos los días de tu vida que no tienes la cantidad de sueño adecuado, entonces no va a ser recomendable. Ese es mi consejo. Ojalá les ayude. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido increíble para ambos que ambos estén hablando sobre este tema. Yo aprendí demasiado. Aprendí. Hay una encuesta en el chat. Si todos pueden llenar esto para, para que nos den una idea de qué es los temas que ustedes quisieran escuchar para el otoño. Y entonces, de nuevo, muchas gracias, doctor Scott y Cecilia y Sara, por hablar con nosotros esta noche y buenas noches a todos. Ha sido un gran placer. Gracias a